casa de Israel, redimidos de las naciones, presenta. Bien, amados hermanos, vamos a empezar con la enseñanza de la porción de la Torá. Para esta semana la parashá número 15 se llama Bo, Bem. El título de esta enseñanza es Dentro del faraón. Dentro del faraón, Hashem trata con el dragón. Ahorita pues vamos a el nombre de esta enseñanza. Hoy estamos a 10 de Shevat, 5781, 23 del primer mes de 2021. Y llegamos ahora en nuestro viaje a través de Shemot, de Éxodo, a los juicios finales, ¿verdad?, contra Egipto. En la parashá anterior fueron las primeras 7 plagas, y ya llegamos a los juicios finales que culminaron con la muerte del primogénito, ¿verdad? Primogénito de todo egipcio. Todas las plagas pues causaron malestar y problemas a los egipcios, pero ninguna de ellas había sido dirigida contra el pueblo mismo, ¿verdad? Recordemos que sí, algunas fueron contra el río, contra las ranas, algunas otras fueron de piojos o moscas, langostas, en fin. Pero esta atacó directamente, ¿verdad? Digamos, el corazón de los egipcios. Y por eso, pues también, digamos, en parte, por eso se llama dentro del faraón esta enseñanza. Ahora, sin embargo, pues vemos que el poder de Dios se muestra contra los mismos egipcios cuando el ángel de la muerte, pues, toma a todo primogénito, de tanto libres como esclavos. Allí no se salvó ninguno. Como lo expresa la Haftará que escuchamos también, el asombroso poder de Hashem se desata contra el enemigo de su pueblo, ¿verdad? Pero antes de iniciar el tema como tal, dentro del faraón, quisiera mencionar algo para recordar, ¿no? Para que lo recordemos, y más pues que ya en 3 mesecitos tenemos la celebración de Pesach, 27 de marzo, es el primer día. Entonces quisiera mencionar algo sobre las plagas de Egipto, conocida en hebreo como Makot Misraim, las cuales se refieren a las calamidades que cayeron sobre Egipto por la mano del Elohim, del Dios Todopoderoso de Israel, como se relata en el libro de Éxodo que nos ocupa. Bien, dado que pues hubo un total de 10 plagas distintas, 10 plagas diferentes entregadas sobre Egipto, también se les llama las 10 plagas, ¿cierto? Es decir, Eser Hamakot. Y estas plagas pues también las vemos, también se mencionan en el Salmo 78, 44 al 51, y el Salmo 105, 23 al 39. Allí se mencionan las 10 plagas. Es ser Hamakot o Makot Misraim, las plagas de Egipto. Bien, en la parashá Vaera se describen las primeras 7 de las 10 plagas. Recordemos las 10 plagas. ¿Cuáles fueron? La primera plaga, Dan Makat, que es el agua que se convirtió en sangre. La segunda plaga, Makat Sefardea, que son las ranas del Nilo. La tercera plaga, Makat Kinim, que son los mosquitos o piojos del polvo. La cuarta, Makat Arob, que eran los enjambres de mosca o animales salvajes. La quinta plaga, Makat Deber, que era la pestilencia, ¿verdad? La sexta plaga, Makat Shehim, la sarna que produjo ampollas. Makat Barat, la séptima, granizo y fuego. La octava, Makat Arbe, langostas.
la novena Macat Hoshech, oscuridad, y la 10ª Macat Bejorot, que es la muerte de los primogénitos, del primogénito egipcio. Ahora veamos por qué tenían que caer específicamente este tipo de plagas. Recordemos que todos los juicios de Hashem son justos, ¿verdad? Hashem no deja nada al azar ni hace nada arbitrariamente, ¿verdad? Él no se sienta ya a pasar el tiempo, a hacer cosas. No, él todo lo que hace es justo y con un propósito, ¿verdad? Bien, para esto vamos a ver Éxodo 12:12. Dios dice acá, el Eterno en la palabra, en Éxodo 12:12, sobre todos los dioses de Egipto ejecutaré juicios, ¿verdad? Por lo tanto, pues se cree que las plagas son un símbolo acá de la derrota de varios de los dioses de Egipto venerados en la mitología egipcia antigua y el ocultismo en general, ¿verdad? Porque todo esto, toda esta adoración pagana, aunque los imperios caigan, las naciones caigan, en el plano espiritual, todo esto va mutando de generación en generación. Esto va mutando y va tomando nuevos nombres, pero la esencia como tal es la misma. Entonces vamos a ver cuáles dioses fueron juzgados de acuerdo a cada plaga. El agua convertida en sangre, como habíamos dicho la semana pasada, se juzgó al dios Api o Num, que era el dios del Nilo. Las ranas del río Nilo, las ranas, se juzgó a la diosa Heket, que era la diosa de la fertilidad y del agua. La plaga de los mosquitos del polvo se juzgó al dios, o al ídolo, más bien Geb, que es el dios de la tierra para los egipcios. En la plaga de los enjambres de moscas se juzgó al ídolo Jepri, que era el dios de la creación o el señor de las moscas o escarabajos, también conocido como Baal-Zebub, ¿verdad? Es mencionado en el libro de Crónicas y también en los escritos de los emisarios, cuando acusaron a Yeshua, ¿recuerdan? Que él hacía milagros por este ídolo, ¿no? Hazbe Shalom, Hashem reprenda ese espíritu. La quinta plaga, la muerte del ganado, allí se juzgó al ídolo o a la diosa, por decirlo así, de los animales, que era representada como un toro, conocida como Apis u Osiris, muy conocida, Osiris o Apis, era en forma de un toro. Entonces se juzgó a ese ídolo con la muerte del ganado. En la plaga de las cenizas, que hacían salir a los hombres sarnas y le producían pollas, allí se juzgó a la diosa o al ídolo Isis, que era para los egipcios la diosa de la naturaleza, de la curación y la paz. En la plaga del granizo y el fuego, se juzga a Nut, que era la diosa del cielo, hermana de Geb, el dios de la tierra para los egipcios. En la plaga de las langostas, enviada por los vientos, se juzga al ídolo Set, que era el dios de las tormentas, la oscuridad y el desorden, ¿verdad? Para los egipcios. En los 3 días de oscuridad, la novena de las plagas, se juzga al ídolo Ra, que era el dios del sol, o sea, el dios de la iluminación, y por eso Hashem trae oscuridad, ¿verdad? Ahí derrota a Ra, ese ídolo abominable de los egipcios, y a Set, que era el dios de la oscuridad. Y por último, la muerte del primogénito, pues se juzga al faraón, que era considerado el hijo de Ra, el dios sol, y a Num o Amón, que era el dios carnero, ¿verdad? Entonces vemos cómo Hashem no hace nada al arbitrio, todo lo hace para avergonzar o humillar, ¿verdad? A todos aquellos que persisten en su idolatría, que persisten en su obstinación, que es como hechicería o idolatría, como leímos el otro día en Samuel, en el libro de Samuel. Entonces el párrafo inicial de la parashá de esta semana describe pues absolutamente la soberanía de nuestro Padre Eterno en términos inequívocos, ¿verdad? Y aquí pues se muestra explícitamente que la cuestión del corazón endurecido de Faraón es obra del Todopoderoso, que también ya lo hemos analizado, a través de que Hashem le da la oportunidad, Faraón se sigue obstinando en su corazón, entonces el Eterno lo sigue endureciendo, lo endurece y lo usa para sus propósitos. Como dice la Escritura, ha endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para hacer estas mis señales entre ellos.
eso en sí mismo pues debe hacernos temblar ante el Eterno, ¿verdad? Sería tonto de nuestra parte pensar que de alguna manera somos nosotros los que controlamos el destino de la vida, ¿verdad? E incluso pues quizás algún día lo hemos pensado, ¿no? Como si fuéramos nosotros que controlamos las cosas, pero absolutamente no es cierto. Hashem es el que controla todas las cosas. Por muy oscuras que se vean, es Hashem quien controla todas las cosas. De hecho, Hashem es el que trae la oscuridad, como hizo sobre Egipto, ¿verdad? Fue Hashem el que trajo el ángel de la muerte. Fue Hashem el que trajo todas estas plagas, ¿verdad? Bien. Entonces, muy por encima de nosotros, amados hermanos, esto nos da a entender y nos enseña que por encima de nosotros está la voluntad del soberano que cumple sus propósitos en el cielo y entre los hombres, y nadie, absolutamente nadie puede detener su mano ni le pregunta qué está haciendo, ¿verdad? Como dice Daniel 4:35, o incluso el mismo Shaul lo cita: ¿quién podrá aconsejar al Eterno? ¿Quién podrá decirle por qué hiciste esto o aquello? Por eso él es conocido como el Gibor, el guerrero poderoso, es su nombre, ¿verdad? Y él considera a las naciones como nada más que polvo en la balanza, como dice Isaías 40:15. Entonces, Egipto en toda su grandeza y sofisticación, pues se marchitará ante los golpes de las, por decirlo así, de las botas de este guerrero conquistador, que es el Hakadosh Baruj Hu, bendito sea su nombre. Notemos que el propósito de la conquista de Hashem contra Egipto, como dice eso 10:2-3, dice: para que cuentes a oídos de tu hijo y de tu nieto cómo me burlé de los egipcios y cómo realicé mis señales entre ellos, para que sepas que yo soy Adonai, ¿verdad? Entonces vemos aquí ese propósito de la conquista, de hacer conocer el poder de Dios a todas las naciones y de que nuestros hijos y los descendientes de nuestros hijos sean conocedores del Elohim, del Dios, del amo absoluto del universo que tenemos todos los que hemos venido bajo la sombra de sus alas. Entonces la destrucción de los egipcios en las plagas finales pues permanecerá para siempre como un testimonio, ¿verdad?, indiscutible de cómo nuestro eterno Padre trata con todos aquellos que se le oponen, ¿verdad? Esta historia, por lo tanto, pues debe transmitirse a hijo y a nieto, de generación en generación, y esto lo hace pues el pueblo judío en cada Pesaj, y nosotros también lo podemos hacer, transmitir esta enseñanza, transmitir este acontecimiento maravilloso a todos nuestros hijos, ¿verdad? Ahora que nosotros hemos alcanzado este camino, ahora que el Eterno nos ha acercado a través del Mesías Yeshua a sus pactos, a sus promesas, y nos ha dado la ciudadanía celestial de Israel, ¿verdad? Para que nunca haya pues ninguna duda de quién es el único Elohim verdadero y quién es el Elohim de Israel. Ahora, por otra parte, la historia del Éxodo tiene dos direcciones, y en esto hay que poner mucha atención especial. En la historia del Éxodo hay dos direcciones, ¿cierto? Para los israelitas, que es el pueblo escogido, ¿verdad? Y nosotros como pueblo también, escogido entre las naciones para su nombre, ¿verdad? El Dios guerrero, este Elohim guerrero, había venido a rescatarlos porque estaba cumpliendo sus promesas, las promesas que le hizo a Abraham, ¿cierto? Él le hizo una promesa, primero que sería padre de multitudes de personas, que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra, luego que él le daría una tierra y que su descendencia iría a esa tierra, pero que allí sería esclavizada, pero que luego él vendría ¿qué? A juzgar a esa nación, y lo cumplió, ¿verdad? El Eterno es un Elohim que cumple sus promesas. Entonces, para el pueblo, es un Elohim guerrero, libertador, que había venido a rescatarlos porque él estaba cumpliendo sus promesas. Todo lo que él habla, todo lo que es en el Eterno es sí y amén. ¿Sus promesas son? Sí, amén, ¿verdad? Bien, pero para los egipcios, por el otro lado,
Elohim de Israel mostraría su locura, la locura de Egipto, por confiar en dioses imaginarios que no eran más que demonios impotentes cuando se enfrentaban al poder del Todopoderoso. Entonces, al leer esta historia una vez más, pues debemos decidir, hermanos, ¿dónde estamos nosotros? ¿Estamos apegados a Israel a través de la emuná en su Elohim o estamos fuera de ese círculo de protección y nos encontramos entre los enemigos de este impresionante guerrero, ¿verdad? Ahí es donde debemos decidir de qué parte estamos, de parte del Elohim de Israel, ¿estamos con el Elohim de Israel o estamos fuera de este contexto, ¿verdad? Y aquí, ahí, cuando estamos de parte del pueblo de Dios, en el pueblo de Dios, entonces ahí hay un lugar de refugio de la misma ira de Dios, ¿verdad? Sin embargo, esto no se encuentra, este refugio, esto hay que entenderlo muy bien, esto no se encuentra en una religión, ni en uno mismo siquiera, ni siquiera en los propios intentos de ser justos, sino en el Cordero, ¿verdad? Porque el Cordero fue lo que hizo la diferencia. Y el mensaje más obvio y espectacular de esta parashá es que fue el Cordero quien hizo la diferencia entre la salvación y la destrucción. Ni siquiera era la sangre que corría por las venas de los israelitas lo que importaba en ese momento. Por supuesto, el Eterno conoce a los que son suyos, ¿sí? Pero no era lo determinante para la salvación o la redención de su pueblo. Aquí lo que importó fue la sangre del Cordero sin mancha que se aplicaba a los postes de las puertas y al dintel de sus viviendas. El Cordero sin mancha, sacrificado por amor a Israel, fue el factor decisivo para que el pueblo pudiera ser liberado de la inminente destrucción, ¿verdad? Y eso aplica para nosotros también. El Cordero sin mancha que fue sacrificado por nuestros pecados es lo que hace la diferencia, ¿verdad? Cuando se ejecute el juicio sobre las naciones, el juicio venidero, la ira de Dios, el día de Dios, ¿verdad? Lo que hará la diferencia, hermanos, es el Cordero sin mancha, el Cordero que fue sacrificado por todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Por eso hay que afirmarnos en ese fundamento, es el fundamento que ha sido colocado en nosotros, Jesús el Mesías, quien murió por todos nuestros pecados. Y a través de él fueron juzgados todos y cada una de nuestras transgresiones. Fuimos perdonados, fuimos hechos justos, a todos fuimos hechos justos delante del Eterno, todos aquellos que bajamos a nuestro corazón esta verdad, porque no basta con conocerla intelectualmente, hermanos. No basta con conocer esto intelectualmente, no basta con conocer esto teológicamente. Esto hay que bajarlo a nuestro corazón. Por eso el apóstol Pablo dice, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Verdad? Entonces no es de labios para afuera, como dice el profeta. Este pueblo de labios para afuera pero su corazón está lejos de mí. Entonces se requiere ambas, ¿verdad? Confesión y ¿qué? Corazón. Bendito sea el Eterno. Entonces hay que bajar estas verdades a nuestro corazón porque hay mucha gente, hermanos, adorando, alabando, yendo a reuniones, pero esta verdad solamente está de labios para afuera. Todavía no ha bajado a su corazón. Bendito sea el Eterno. Quiera que esa verdad baje a todos los corazones de aquellos que ya han probado, ¿verdad? Han probado y han escuchado. Que baje a sus corazones. Que baje a todos nuestros corazones esta verdad. Bien, ahora ya entrando en el tema de la enseñanza que nos ocupará en este día, pues empezamos con el tema, con la escritura en Éxodo 10:1, el primer verso. Dice, y Hashem le dijo a Moshe, y Dios le dijo a Moisés, entra a Faraón, entra a Faraón. Y ahí pues conocemos varias interpretaciones de entra a Faraón. Una de ellas es que el Eterno le dice a Moisés, ven, pero no es que lo manda solo, sino que Moisés
entra con Hashem, es decir, cuando Moshe entra, ya el Eterno está allá donde Faraón, o sea, el Eterno no lo deja solo, y es una muy buena enseñanza, porque en toda misión, en toda obra, en todo propósito que el Eterno nos envía, Él va adelante. Recuerda que Él envía siempre su mensajero delante. Entonces, esta es una, pero esta es desde el otro punto de vista. Esta es de entrar al mismo corazón de Faraón, ¿verdad? Y esto nos va, yo creo que nos va a ministrar, que así sea, Baruch Hashem, porque cuando nosotros enfrentamos a todas aquellas adversidades o aquellas personas que de pronto nos hacen la guerra, la batalla, tenemos que saber cómo llegar a lo profundo de ellos, ¿verdad? Entonces, de esto se trata esta enseñanza. Entra a Faraón, es decir, entrar al corazón, a lo profundo del Faraón. Entonces, la expresión utilizada en esta frase, pues es muy interesante, ¿cierto? En hebreo, bo el parjó, ¿cierto? Entra a Faraón. Y el mismo verbo usado es el mismo verbo usado cuando Hashem le dijo a Noé, bo el hateba, es decir, entra en el arca, es la misma expresión, ¿cierto? Mire que es entrar a un interior, ¿no? Entonces, por eso le dice, entra a Faraón, o sea, no es entrar a un palacio solamente, no es entrar a una edificación, no, es entrar directamente al corazón del Faraón, ¿verdad? Y esto, pues, como les decía, nos debe nosotros enseñar cómo entrar al corazón de las personas, ¿cierto? El corazón de aquellas personas que se oponen a la enseñanza del Eterno, ¿verdad? Ya sea para salvación o, bueno, para testimonio en el momento del juicio, ¿cierto? Porque muchas personas, pues, no creerán o se opondrán de por vida, conscientemente, en fin, ya, pero habrá un testimonio de que alguien les habló, ¿verdad? Y a su corazón, que no les habló de una manera superficial, sino que les llegó al corazón, los tocó, sino que esas personas, sabiendo que era la verdad, ¿verdad?, decidieron continuar en la obstinación de su corazón. Entonces, voy a mencionar algunos apartes de algunas obras judías, ¿verdad?, algunos relatos, y como siempre les he dicho, los menciono no porque seamos, digamos, seguidores absolutos o porque sea obligante para nosotros, sino porque mencionan algo bien interesante que puede complementar nuestras enseñanzas, ¿verdad? Y nos puede dar una luz. Y más cuando vienen, pues, del pueblo judío. Nosotros las usamos para complementar y afirmar, por el contrario, nuestra moná, nuestra fe, sabiendo que nuestro Mesías, Yeshua, y todos sus emisarios, todos ellos eran judíos, ¿verdad? Entonces, desde esta perspectiva de entra en Faraón, el Zohar en esta porción, Zohar Bo, o sea, el Zohar sobre la Parashá Bo, pregunta, mire lo que pregunta, ¿por qué está escrito entra al Faraón en lugar de ve al Faraón? Hashem le pudo haber dicho a Moshe, ve al Faraón, dile que yo te envío, ¿no? Pero dice entra al Faraón, ¿cierto? Entonces, el Zohar mencionando sobre la Parashá Bo, dice, ¿por qué está escrito entra al Faraón en lugar de ve al Faraón? Entonces la respuesta que se desarrolla en cuanto a esta pregunta es que Hashem no le pidió a Moshe que se acercara al Faraón como las otras veces, sino que se sumergiera en su psique, en su alma, ¿verdad? Porque no hay cambios permanentes, ¿verdad? Y esto es bien interesante, no hay cambios permanentes si solo nos ocupamos de las cosas externamente hablando, ¿verdad? Por lo tanto, debemos ocuparnos del núcleo del problema. Todo problema tiene un núcleo, tiene un fondo, tiene un trasfondo, como decimos, ¿verdad? El problema es que uno se ocupa de lo externo, en cómo remediar rápidamente lo externo, pero el problema sigue ahí, ¿cierto? Entonces, acá, digamos que hacia allá está direccionada esta enseñanza, es para ocuparnos del trasfondo de la situación. Entonces, el Eterno le dice a Moshe, entra al Faraón en lugar de ve al Faraón. Son dos cosas muy distintas, ¿verdad? Así que entonces el Zohar sobre esta parashá explica que el Eterno llevó a Moisés
a la cámara más íntima, más profunda del faraón, a la morada del dragón poderoso celestial, ¿verdad? Porque detrás del faraón había una potestad, ¿verdad? Celestial, como dice el apóstol Pablo. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra ¿qué? Potestades, huestes espirituales, gobernadores de las tinieblas en las regiones celestiales. Entonces, detrás de cada hijo de ira, de hijo de desobediencia, hay ¿qué? Hay un poder celestial, ¿verdad? Manipulando a todas estas personas, ¿verdad? Entonces, por eso hay que ir al alma, a lo profundo, ¿verdad? Por eso Pablo dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿verdad? Y el error que cometemos nosotros es que, pues, terminamos luchando en la carne, ¿verdad? Bien, entonces, el Eterno le dice a Moshe que vaya a lo más íntimo del faraón, a la morada del dragón poderoso celestial, en este caso, que es el alma de Egipto, ¿verdad? Como está, lo podemos también notar en Ezequiel 29:3, ¿cierto? De quien muchos niveles menores de dragones, pues, emanan, o sea, detrás de cada poder, detrás de cada hueste espiritual o de potestad en las tinieblas, emanan, ¿verdad? Niveles inferiores espirituales, ¿verdad? De maldad, potestades. Bien. Entonces, aquí es como si el Eterno le dijera a Moshe, es hora ya de abordar el asunto desde adentro, ¿verdad? Desde bien adentro, desde el alma de Egipto. Y se podría explicar también como una batalla, ¿verdad? Una batalla personal entre Dios, entre Hashem y el dragón, que es el alma de Egipto, y la fuente del poder del faraón, ¿verdad? Obviamente, aunque es una batalla, sabemos que pues nada pondrá en riesgo, como lo leímos ahora. Hashem se mofa, se burla de todo esto, de los demonios, de todos estos espíritus que atentan supuestamente contra el Eterno, pero que, como decimos coloquialmente, no le hacen ni cosquillas, ¿verdad? Bien. Ahora, en Éxodo 10:1 dice, porque he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, ¿verdad? Dice acá el Eterno, porque he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos. Y sigue, y el Zohar y los Hasidín, que son pues judíos hasídicos o místicos, ¿no? Por decirlo así. Por ejemplo, una corriente mística del judaísmo, o los Hasidín hoy en día son los de Chabad, de Lubavitch. Ellos son considerados Hasidín o místicos judíos. En fin, dicen o enseñan, ellos enseñan que Moisés estaba angustiado al ver las fuerzas del mal, ¿verdad? Capaces de tal resolución y determinación, o sea, al ver tal resistencia, obstinación. Entonces, es como si Moisés estuviera angustiado, y estas fuerzas, pues, después de resistir 7 y de enfrentar 7 plagas, aún como que seguían en pie, ¿verdad? Como cuando, por ejemplo, entre dos boxeadores ya van en el 7º round, ¿verdad? Y uno de los contendores está ganando la batalla, está ganando la pelea, pero el otro sigue ahí, parado, no se deja tumbar, ¿verdad? A la lona, al ring, no se deja tumbar, y el otro pues dice, wow, pero, o sea, este tiene una resistencia increíble, no, por más que le tiro golpes, jabs, overcut, no sé, sigue ahí de pie y no cae, ¿verdad? Sigue resistiendo con una resolución y determinación de llegar hasta el último round. Entonces, Hashem le dijo a Moshe, al ver Moshe esta resistencia, ¿verdad? De hecho, Moshe, digamos, sí, le dice al principio, le dice al Eterno, ¿por qué has hecho este mal a este pueblo? Mira todo el peso que le ponen, en fin. Moshe argumenta con el Eterno, pero no es que lo cuestione de una manera irrespetuosa, ¿no? Eso tiene su explicación. Entonces Hashem le dijo, ellos por sí mismos no poseen tal poder. O sea, no es que los demonios tengan un poder inherente con ellos, o los espíritus, o estas huestes, no. Es solo porque he endurecido sus corazones, ¿verdad? Entonces,
ya con eso Moshe pues se tranquiliza, ¿verdad? Según pues este relato. Entonces, pero ¿qué queremos, digamos, aprender de esto? Que no hay otro poder además de Hashem. No hay otro poder, hermanos. Y creo que muchos de nosotros que venimos pues, de un trasfondo teológico cristiano, donde Hasatán era otro dios paralelo que peleaba con el Eterno y ponía en riesgo su trono, lo cual rayaba en la idolatría, porque escrito está, no hay otro Dios. Es que está escrito. Esto no lo inventó nadie, no lo estoy inventando yo. Está escrito, no hay otro Dios. O sea, soy el único. Entonces, ¿qué otro Dios puede existir? Entonces, creer que hay otro Dios o otra fuerza, digámoslo así, otra fuerza poderosa que puede poner en riesgo el trono de Dios es idolatría, ¿verdad? Y todas estas cosas, Baruch Hashem, las estamos desaprendiendo. Anteriormente todo era el enemigo, le dábamos más crédito al enemigo que al mismo Hashem. Y el enemigo por aquí, y el enemigo por allá, y pobrecito el enemigo, pero si yo no hice nada, entonces, ¿verdad? Le damos ese poder al enemigo, ¿verdad? Le damos ese poder al Satán, como si fuera otro Dios que pusiera en peligro los planes, las promesas de nuestro Padre Todopoderoso. Entonces, no hay otro poder además de Hashem. Las fuerzas del mal no tienen poder por sí mismas. Esto tenemos que entender, es porque Hashem mismo lo permite y lo manda. Fue Hashem mismo quien inició la conversación con el Satán para que fuera contra Job, como se indica en las dos preguntas, ¿de dónde vienes? Le dijo el Eterno al Satán, en Job 1.7, y luego le dice en Job 1.8, ¿has considerado a mi siervo Job? Mira que es el Eterno el que empieza el diálogo, ¿verdad? Y fue el Eterno mismo quien estableció los límites del poder del Satán en ambas ocasiones. Como digo en Job 1.12, todo lo que tiene está en tu mano, pero no lo toques. No lo toques. Hasta ahí le fijó el límite el Eterno al Satán, ¿verdad? Y luego le dijo en Job 2.6, le dice, él está en tu mano, pero perdona su vida. O sea, no le toques su vida. O sea, pues está en tus manos, listo, te lo entrego, pero hasta aquí. Su vida me pertenece. No lo vas a tocar, no le vas a hacer nada que atente contra su vida misma, ¿verdad? Y bueno, y ahí estaba incluida su esposa, ¿no? Estaba incluida su esposa porque el Eterno permitió que el Satán le quitara todo, hasta los hijos, hasta su salud, sus bienes, su riqueza, pero no le quitó su esposa. Y eso que su esposa maldijo, ¿no? Le dijo, maldice, bueno, Hasbet Shalom, maldice y muérete. ¿Por qué Hashem no le quitó la esposa? ¿Por qué? Porque es la misma vida de Job, porque el hombre se une a su mujer, son una carne, ¿verdad? Baruch Hashem. Bien, entonces miremos también aquí que Job nos enseña algo. Job nos enseña algo y por eso uno a veces tiene que detenerse tiene que detenerse cuando lee la escritura, ¿cierto? Dice dice que Job no atribuyó sufrimiento, él no atribuyó su sufrimiento a un poder diferente. Aquí Job pudo haberse, digamos, es que el enemigo es puerco, el enemigo no sé qué, es que el enemigo, no, Job no mencionó para nada al enemigo, ¿verdad? Job no atribuyó su sufrimiento a un poder diferente. Fue Hashem quien dio, también fue Hashem quien quitó, ¿verdad? Elohim quien quitó. Eso está en Job 1:21. Entonces, vemos cómo todo está bajo la soberanía absoluta de Dios, ¿cierto? Entonces, siguiendo con Moshe declaró más tarde, ¿verdad? Declaró más tarde incluso en Deuteronomio, como está escrito en Deuteronomio 4:39,
Está escrito, Él es Elohim, poder, justicia, arriba en el cielo y abajo en la tierra. No hay nadie más, ¿verdad? No hay nadie más. Él es poder absoluto, arriba en el cielo y abajo en la tierra. No hay nadie más fuera de él. Deuteronomio 4:35. Job también en Job 12:16. El engañado y el engañador son de él. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, si usted piensa, hermano, que, por ejemplo, el pecado de Adán fue porque Dios no esperaba que Satanás tentara a Eva y no esperaba que Eva cayera, pues allí quizás está viendo las escrituras de una manera diferente, equivocada, porque eso sería una falta de perfección en nuestro Padre, lo cual no puede ser, ¿verdad? Si hay fuerzas en el mundo con el propósito de sacudir y probar nuestra fe, nuestra emuná, nuestra firmeza en Hashem, es porque Hashem así lo quiere y hay una razón y un propósito para ello. Por eso dice la todas las cosas obran para bien a todos los que aman a Hashem. Específicamente que estas últimas 3 plagas entonces servirían como un recordatorio para las generaciones futuras del relato del Éxodo. Entonces, Hashem, por ejemplo, pudo haber hecho que el faraón dejara ir a su pueblo sin ejecutar ninguna plaga, ¿verdad? Él lo pudo haber hecho, pero esa no era la voluntad de Dios. Además que él no está por encima, ¿verdad?, de la autoridad que él mismo ha colocado en la tierra, ¿verdad? Él tiene que ir, ¿verdad?, y hacer las cosas legalmente, de acuerdo a su palabra. Entonces, era necesario ejecutar exactamente 10 plagas, ¿verdad? Era necesario y hacer saber tanto a Israel como al faraón que hay un solo Dios, hay un solo soberano, un solo Elohim, cuyo poder está por encima del poder de cualquier otra deidad pagana o cualquier otra entidad espiritual. Además, con esto, Moshe y el pueblo de Israel pues desarrollaron una necesidad y un completo deseo de que Dios los ayudara, ¿verdad? Y por eso Hashem permite ciertas pruebas en nuestra vida, ciertas situaciones, para que nosotros desarrollemos esa necesidad y ese completo deseo de solicitar la mano de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Es cuando Él se manifiesta, ¿verdad? Incluso con cosas sobrenaturales, con milagros, aunque no siempre pues es el patrón de nuestro Padre, no siempre tenemos que esperar que ocurran milagros, no, ¿verdad? Sino que eso es al principio, donde es como una especie de impulso que Él nos da de manifestación, pero después pues tendremos que caminar como en el desierto, ¿verdad? Confiando en la mano protectora de nuestro Padre, que Él hará todas las cosas en su momento. Entonces, lo mismo ocurre con nosotros. Los problemas y una inusual falta de luz en nuestra vida deben percibirse como provenientes de la mano de Hashem, como se dice, Isaías 45:7, hago la paz, creo el mal, y debe verse como una oportunidad para aferrarse más al Creador, ¿verdad? Y esto pues nos habla de la unicidad de Dios, que Él es uno, fuera de Él no hay otro, o sea, todo, Él llena todo, la tierra, su plenitud, el universo, o sea, Él es uno, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante, empezar a desaprender aquellas maneras que teníamos y empezar a contemplar la unicidad de Hashem, ¿verdad? La unidad en todo, que Él es soberano sobre todas las cosas, ¿verdad? Empezar a depender en todo. Como decía el apóstol Pablo, aprendí a vivir en escasez y en abundancia. Todo venía de Hashem, todo venía de la mano del Eterno, con un propósito mayor, que quizás en el momento no vemos, pero que nos enseña a qué, a perseverar, a depender de nuestro Padre, a voltear nuestra mirada hacia Él, a elevar nuestra mirada hacia los cielos. Y esta es precisamente hablando de que hay momentos, ¿no?, en que situaciones donde tendremos muchos problemas y quizás
como que nos falta luz, ¿verdad? Nos sentimos opacados, sin luz, ¿verdad? Y esto pues tiene que ver con precisamente la mano de Dios. Y estas son precisamente las dos siguientes plagas que llegaron sobre Egipto, ¿verdad? Problemas y falta de luz. Las últimas tres plagas, pues, corresponden a los tres atributos, de Hashem, que son la Binah, la comprensión, la Jogma, que es la sabiduría, y la Dad, el conocimiento. Muy importante estos atributos: comprensión, sabiduría y conocimiento. Muy importante. Incluso se ora en el Sidur, se ora mucho por esto, que se nos dé comprensión, sabiduría, conocimiento. Entonces vamos a ver cómo estos tres atributos los podemos encontrar en estas tres últimas plagas que llegaron sobre Egipto. Vamos a mirar primero la plaga de las langostas. La plaga de las langostas, entonces, recordemos que todo esto está encaminado a que a entrar al corazón del faraón, ¿verdad? Pues para entrar al corazón o al alma, ¿verdad? De los oponentes o de los adversarios, como en este caso el faraón, hay que desarrollar estos tres atributos: comprensión, Binah, Jogma, que es sabiduría, y Dad, conocimiento. Y ahorita vamos a ver cómo los relacionamos y en qué contextos. Entonces, en la plaga de las langostas, entonces corresponde al atributo de la comprensión. En hebreo es Binah. Binah. Esta plaga pertenece a Binah, pues incluso se puede ver también en el hecho de que la gematría, que es el número de las letras, ¿verdad? El valor correspondiente a cada letra, la sumatoria del valor de cada letra. Para langosta aquí la gematría es 208, ¿verdad? En la palabra langosta, 208. Lo mismo que Isaac. Isaac, el patriarca, el hijo de Abraham, que es pertenece a la columna de la izquierda en el árbol de los atributos, y Binah también está a la izquierda. Entonces allí vemos pues como una relación, ¿no? En el mismo lado, entre Binah, langosta, e Isaac, en este caso. Se dice, según Éxodo 10:15, se dice que había tantas langostas que la tierra se oscureció, dice Éxodo 10:15. Oscuridad también en los atributos significa algo más que mera oscuridad física, ¿verdad? Recordemos que cuando se habla de oscuridad, pues se puede hablar de que es algo que también pertenece digamos, a oscuridad intelectual, oscuridad de luz, pero no de luz física, sino oscuridad mental, ¿verdad? También se puede llevar a este sentido. Entonces, esto es algo que también pertenece a la próxima plaga, y la razón por la que las dos plagas comparten este atributo es porque, o sea, la plaga de langosta y oscuridad, es porque los atributos de Binah y de Jogma, es decir, de comprensión y sabiduría, son una pareja inseparable, como está escrito en Éxodo 31:3, en sabiduría y en entendimiento. Y también en Job 39:17 dice: porque Hashem la privó de sabiduría ni le ha dado entendimiento. Vemos que siempre que allí la palabra lo menciona esta pareja. Incluso en Salmos 49:3, 4:3, Proverbios 7, Daniel 1:20, Proverbios 10:13, 24:3, ¿cierto? Se menciona sabiduría y comprensión juntas, Binah y Jogma. Entonces, el equilibrio perfecto de estos dos atributos nos da precisamente el tercero de los atributos, que es conocimiento. Entonces, comprensión y sabiduría nos llevan ¿a qué? Al conocimiento. Aquí estamos hablando de algo, no conocimiento físico, mental o intelectual, sino a un conocimiento más profundo, ¿verdad? Un conocimiento más profundo. Y este es el secreto en el verso de Job 38:2, donde dice: ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? ¿Verdad? Entonces vemos allí la palabra oscurecer, vemos la palabra sin conocimiento, la frase sin conocimiento, ¿verdad?
Bien. Entonces, ¿cuál es el atributo de las langostas? Primero, pues que su nombre en hebreo es Arbe, que proviene de una raíz que significa muchos, muchos, ¿verdad? Aquí tenemos la palabra Arbe, la Aleph, la Resh, la Bet y la Hei, ¿verdad? Provienen de una raíz que significa muchos, porque como sabemos, las langostas siempre vienen en manadas, en grupos enormes, enormes e incontables, y como verbo en realidad significa yo aumentaré en Génesis 22:17 y 3:16, cuando habla de langostas, dice yo aumentaré, o sea, siempre vienen en manada. Entonces, ¿qué hacen las langostas? Lo que hacen es consumir el campo y dejar la tierra sin comida, ¿verdad? Y esto se da como retribución, dice en Shabbat 32b, se da como retribución por el robo y el egoísmo, ¿verdad? Cuando hay robo entre los seres humanos, unos a otros, cuando hay egoísmo, entonces, ¿qué hace Hashem? Envía las langostas, como quien dice, ni para el uno ni para el otro, ¿verdad? Cuando hay egoísmo, cuando hay robo, se quedaron, como dicen, sin pan, ¿sí qué? Sin queso, sin pan, sin el pan y sin el queso, ¿verdad? Entonces, antes de la oscuridad, primero viene ¿qué? La langosta, ¿verdad? La langosta viene ¿a qué? A consumir el campo y dejar la tierra sin comida. Y esto, pues, como decimos, como mencionamos acá, en Shabbat 32b dice que se da como retribución por el robo y el egoísmo. Entonces, las langostas, vemos también que en el libro de Joel, representa un poder del lado maligno que trae el juicio, ¿verdad? El contexto principal del libro de Joel, recordemos que es el día del Señor, el día del juicio, el día del Eterno, el día terrible, ¿verdad? Donde vendrán langostas, ¿cierto? En Joel 1, 2, 3, 6 y 2 al 1 vemos todo esto que habla también sobre el Eterno enviará langostas sobre toda la tierra. El libro de Apocalipsis también lo menciona. Pero la langosta, que consume todas las plantas y frutos existentes en la tierra, representa las fuerzas del lado oscuro, destruyendo toda la moral y valores éticos que quedan en el intelecto de aquellos que no temen a Hashem, creando una sociedad oscurecida en su propio egoísmo, ¿verdad? Y es lo que estamos hoy día percibiendo. Hoy día, hermanos, espiritualmente hablando, las langostas ya vinieron y están sobre el mundo entero. Las langostas que representan las fuerzas del lado oscuro, que han destruido toda la moral y valores éticos de la sociedad. Hoy día la sociedad, ¿verdad?, han sido destruidos sus valores éticos y todos sus principios morales, ¿verdad? La gente no teme a Dios, la gente quiere hacer lo que quieren imponer leyes totalmente abominables que van en contra de la misma creación, en contra de la misma voluntad de Hashem. Entonces, ¿cuál es el resultado? Hoy tenemos una generación con mucho conocimiento científico, intelectual, tecnológico, médico, pero es una sociedad totalmente oscurecida, hablando en cuanto al conocimiento de Dios, en cuanto al conocimiento de la voluntad del Eterno, ¿verdad? ¿Cuándo se curará esto? ¿Cuándo será curada la humanidad de este oscurecimiento traído por estas langostas espirituales? Se curará en la era mesiánica, cuando venga el Mesías, ¿verdad? Como se dijo, Joel 2, 25 al 28, te devolveré los días que comieron las langostas y sabrás que estoy en medio de Israel y no hay nadie más. Y después derramaré mi espíritu sobre toda carne. Allí será el cumplimiento, la curación de todas las naciones. Pues la plaga, volviendo a Egipto, la plaga cubrió la faz de toda la tierra, o sea, las langostas, Éxodo 10:15. Sin embargo, en el doble sentido de la palabra, mientras por un lado el malvado es juzgado y devastado por esta langosta, Arbe en hebreo,
como se dice, Arbe Isboneik, dice, aumentaré tu dolor, Génesis 3:16, cuando le habló a la serpiente, ¿verdad? Entonces, por un lado, el malvado juzgado y devastado por esta langosta. Para aquellos que se arrepienten y siguen a Hashem, puede ser una bendición, como se dice, Arbe et Sarajá, aumentaré tu simiente. Entonces, por un lado, el malvado es juzgado, ¿verdad? Es aumentado el dolor, pero por el lado de aquellos que se arrepienten y siguen a Hashem, puede ser una bendición. En otras palabras, un juicio que llega sobre la tierra puede ser de dolor, puede ser de juzgamiento hacia una generación perversa. Por el lado de los que arrepienten y siguen a Hashem, puede llegar a ser una bendición, ¿verdad? Porque Hashem, recordemos que cuando más presión hay, hermanos, más se multiplica. Y esto lo vemos en voy a mencionar dos citas. La primera, cuando el faraón puso más opresión sobre el pueblo de Israel, dice allí que los hijos de Israel más se aumentaban, ¿verdad? Cuando el Mesías dijo que es necesario que el grano caiga a la tierra y muera, allí hay opresión, hay muerte, ¿verdad? Y es necesario, porque entonces llevará ¿qué? Mucho fruto, ¿verdad? Cuando él estuvo en el huerto, que le fue colocada esa presión, ¿verdad? Presión allí, él declaró, no se haga mi voluntad, sino la tuya, y al hacer la voluntad de Hashem, ¿verdad? Trajo mucha, pero mucha bendición a toda la humanidad, bendición de la vida eterna para todos aquellos que se arrepienten, ¿verdad? Bien. Ahora vamos a la plaga de la oscuridad, que es la plaga siguiente a la plaga. Recordemos que todas estas cosas, todo esto estaba llegando directamente al corazón del faraón. De la plaga de la oscuridad. Esta plaga pues sigue directamente a la plaga de las tinieblas, que representa una falta total de iluminación, que tiene que ver con la luz de la sabiduría. Cuando uno tiene sabiduría, recibe luz. Como se dijo, vi que la sabiduría es mejor que la locura, así como la luz es mejor que las tinieblas. El necio anda en tinieblas, dice Eclesiastés 2:13 al 14, ¿verdad? 2:13 al 14. Vi que la sabiduría es mejor que la locura, así como la luz es mejor que las tinieblas. Y dice también en Éxodo 10:23, no se levantaron de su lugar. Esta expresión, su lugar, es como una metáfora de su satisfacción con la oscuridad. O sea, las personas se quedan en su lugar, allí están satisfechas, no se levantan, ¿verdad? Siguen ahí sumidas en la oscuridad, su incapacidad para apreciar la luz de Hashem. Entonces se dice que mientras todo Egipto estaba en tinieblas, incluso durante el día esto era tinieblas, o sea, no se podían ver el uno al otro. Incluso hay un midrash que dice que las mismas tinieblas se podían palpar, eran tan gruesas que se podían palpar. Dice por ahí un midrash, ¿no? Entonces, mientras los egipcios estaban en tinieblas, incluso durante el día, los hijos de Israel tenían luz donde se quedaban, ¿verdad? Porque hay luz para el pueblo de Israel donde estén, aunque exista en un lugar de oscuridad espiritual, porque ellos deben ser una luz para todas las naciones, igualmente nosotros. Así estemos en un ambiente de oscuridad, ¿verdad? Nosotros somos esa luz en esa oscuridad. Hermanos, esto lo tenemos que también bajar al corazón. Nosotros que hemos recibido la luz, que hemos sido despertados de la oscuridad, de las tinieblas, a la luz, del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Hashem, ¿verdad? Nosotros somos vasos escogidos para que Hashem coloque su luz en nosotros, ¿verdad? Coloque su luz en nosotros y nosotros podamos llevar luz a otras personas o a aquellos entornos de oscuridad en los cuales Hashem nos permite ir para que seamos luminarias, ¿verdad? Entonces, por eso, allí vemos un ejemplo muy claro como en Egipto, aunque había densas oscuridad sobre todo Egipto, aunque era de día, sobre el pueblo de Israel, no había tal oscuridad, ¿verdad? Había luz. Entonces, el mundo vive en una densa oscuridad,
Y somos nosotros esas luminarias, somos esas luces, esas vasijas, esas lámparas que debemos llevar esa luz como testimonio a todas las naciones, ¿verdad? Y esta es la luz mesiánica de la redención, como se dice en Ezequiel 34:12, los libraré de todos los lugares a donde fueron esparcidos en el día de las nubes y de las tinieblas. Y también las tinieblas cubrirán la tierra y las naciones caminarán a tu luz, dice Isaías 62:3. Las tinieblas cubrirán la tierra y las naciones caminarán a tu luz. Bien. Los sabios enseñaron que la entrada de Israel a la Tierra Santa está relacionada con el Éxodo, porque al igual que en la entrada de Israel a Canaán, cuando entró el pueblo de Israel, solo 2 de los 600,000 hombres lo lograron, es decir, Yehoshua y Caleb. Y por cada 2 personas que salían de Egipto, había 600,000 que habían perecido allí. Entonces, añaden los sabios, será así en los días del Mesías, porque está dicho, y cantará allí como en los días de su juventud y como en los días en que subió de la tierra de Egipto. Está en Sanedrín 111a. Y vamos ya para la última de las plagas, la 10ª plaga, el primogénito. Y como podemos ver, el final tiene sus raíces en el principio. Al final acá es con la plaga del primogénito. ¿Por qué decimos que el final tiene sus raíces en el principio? Porque esta última plaga fue la primera y la única que se le predijo a Moshe cuando aún estaba junto a la zarza ardiente. Como está escrito en Éxodo 4, 22 al 23, dice, le dirás a Faraón, Israel es mi hijo, mi primogénito, y yo les digo, dejen ir a mi hijo para que me sirva, y si te niegas a dejarlo ir, he aquí que mataré a tu hijo, tu primogénito. Entonces vemos que ahí, mucho antes, ya se le había dicho a Moshe, ¿verdad? Entonces por eso decimos que el final tiene sus raíces en el principio. O sea, al principio Hashem le dijo a Moisés lo que podría acontecer con el faraón y que efectivamente aconteció. Entonces cada juicio de Hashem, hermanos, eso también hay que entenderlo, es medida por medida. En hebreo se conoce como midá kenegé midá, medida por medida, ojo por ojo, diente por diente. El faraón estaba dañando al primogénito de Hashem, ¿verdad? El faraón estaba atacando, dañando al hijo de Hashem, al primogénito, porque Israel es llamado mi primogénito, ¿verdad? Mi hijo. Por lo que Hashem entonces dañó al primogénito del faraón. Hashem predijo, ¿verdad?, el final desde el principio. Y ya con Abraham lo había dicho, ¿verdad? También yo juzgaré a aquella nación a la que sirvan o a la que están esclavizados. ¿Y cuál fue el juicio? La matanza del primogénito que se llamó una plaga, como dice, una plaga más. Éxodo 11:11. Shemot Rabbah 15:27. Esta fue la plaga esencial y central por la cual Hashem quería castigar a Egipto, y esta fue la plaga intencionada desde el primer momento, por lo que esto corresponde a un atributo más alto, ¿verdad? Es decir, al atributo de la corona, de la Keter, porque el atributo de la corona corresponde a la voluntad primaria de Hashem, ¿verdad? Por eso dicen los sabios que, y el Mashiach, ¿no? El Mashiach también se dice que el Mashiach llegó hasta la corona, hasta el Keter, que es el primer atributo de Hashem, llegó a la corona, es decir, a la voluntad primaria de Hashem, ¿verdad? Cuando el Mashiach estuvo unido en todo, o sea, él no puede, dice que el Hijo no puede hacer nada si el Padre no lo hace primero. O sea, el Mashiach se sujetó totalmente a la voluntad de Hashem y por eso pudo llegar a la voluntad primaria, a la corona, y por eso se le coronó, ¿verdad? Por eso fue glorificado, ¿verdad? Con el atributo de la corona. Muy bien. Entonces, a los primogénitos también se les llama, como dicen Números 8:16,
todos los que abren la matriz, ¿verdad? Se les llama todos los que abren la matriz, o sea, un primogénito es aquel que abre la matriz, ¿verdad? Y también en los términos cabalísticos, al atributo de la corona, o sea, de la voluntad primaria de Hashem, se le conoce como la apertura del útero de Hashem. O sea, mire que todo esto tiene una relación, la apertura del útero de Hashem, ¿verdad? También la palabra Bejorot, que es primogénito, o primogénitos en plural, se puede también intercambiar o permutar como Ubaquitrot, es en su corona, o sea, primogénito tiene que ver con corona, con la voluntad primaria de Dios, y por eso el Mashiach, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, es el primogénito de toda la creación, ¿verdad? Porque él está, él llegó allí no porque el Eterno lo puso ahí, no, porque él se sujetó totalmente a la voluntad primaria de Dios, y por eso se le puso como corona de toda la creación, ¿verdad? Miremos cómo todo esto se relaciona, ¿cierto? Él fue colocado allí como el primogénito de toda la creación, fue establecido como el primogénito porque él se sujetó a la voluntad primaria de Hashem, ¿verdad? A la voluntad más alta, a la voluntad más alta de Dios, ¿verdad? Bien. Esta última plaga, entonces, los primogénitos mataría a más personas de las que uno pensaría a primera vista. Consideremos, por ejemplo, el primogénito de cada animal, incluso las hijas primogénitas, ¿verdad? Peshitar Rabatí habla de que las hijas primogénitas también allí pasaron por este juicio. Considere los muchos niños egipcios que eran primogénitos sin saberlo, debido a que en Egipto también había muchas relaciones ocultas e infidelidades de sus padres, ¿cierto? Entonces, había muchos niños que eran primogénitos, pero que no se sabían, ¿verdad? Entonces, todos estos niños y todos estos primogénitos, ¿verdad? Murieron, fueron pasados por juicio. Imagínense las muchas familias egipcias que podrían haber muerto incluso en una insurrección desesperada contra el faraón, cuando se dieron cuenta de que sus hijos iban a morir y que el faraón aún no dejaba ir a Israel. La Torah dice, en Éxodo 12:30, dice, no había casa donde no hubiera un muerto. Imagínense la mortandad tan tremenda que hubo allí en Egipto, como acabamos de mencionar. Ahora, ¿qué pasó con los hogares donde no había primogénito? Pues dicen que murió el líder del hogar, porque está escrito, él hirió a todo primogénito de Egipto, el principal de todos sus bienes. Salmo 105:36, como el versículo, aunque no fue primogénito, su padre lo nombró jefe. Primera de Crónicas 26:10, ahí vemos pues como una relación, el principal de todos sus bienes. Entonces, aunque no hubiera allí primogénito, también pudo haber muerto el principal o todo aquel que era el líder de cada casa, ¿verdad? Entonces, miremos que esto fue tremendo, o sea, uno lo lee y como uno, digamos, lo puede pasar someramente, no lo escudriña, no lo profundiza, es normal, pero no, allí lo que hubo en Egipto fue tremendo, tremendo, ¿verdad? Dice, no hubo casa en que no hubo un muerto. Eso fue tremendo. Bien, Israel es mi primogénito. Ahora, ¿cómo es Israel el primogénito de Dios? ¿Cierto? Como pueblo o como nación. Entonces, antes de que naciera Jacob, pues había muchas otras personas en la tierra, ¿verdad? Incluso antes de Abraham. E incluso entonces Israel no fue el primogénito. ¿Por qué? Porque él compró la primogenitura de Esab. Pero él tenía la voluntad de servir a Hashem, por lo que lo hizo su primogénito. Es decir, incluso antes de la creación, ya Israel existía en la mente de Hashem, porque escrito está, Bereshit bara Elohim, en el principio, Reshit, Hashem creó, y luego está escrito, Israel es apartado para Hashem, principio de su mies, Jeremías 2:3. Esto significa, entonces, como lo conocemos, que ser hijo de Hashem
trasciende el linaje y la sangre, ¿verdad? Incluso el servicio sacerdotal. Una vez perteneció al primogénito de la familia, pero cuando Israel pecó con el becerro de oro, ¿verdad? Hashem eligió a la tribu que se arrepintió totalmente. Recordamos que los primogénitos, perdón, el pueblo de Israel pecó con el becerro de oro, ¿verdad? Pero ya Hashem había escogido que los hijos primogénitos iban a hacer la clase sacerdotal, pero el becerro de oro, cuando ellos adoraron el becerro de oro, entonces Hashem escoge aquella tribu que se arrepiente totalmente y que se hace de parte de Hashem, ¿verdad? Los escoge como sacerdotes en lugar de los primogénitos, ¿cierto? Y al final será el mismo Mesías, su majestad, Yeshua, cuando regrese nuevamente, quien conducirá al mundo a ser la imagen de Dios para que alcancen ese nivel de hijo. Como se enseña, servir a Hashem desde el miedo es el nivel de un siervo, pero servirle desde el amor es el nivel de un hijo. Eso está escrito en Kedushá Leví, ¿verdad? Entonces, allí vemos que, como dice el apóstol Juan, ser hijo de Dios no es de fuerza, de sangre, de voluntad de varón, ¿verdad? Sino de Dios, ¿verdad? De Dios. Sobre esto hay un Midrash que dice, Rabí Natán dijo, el bendito santo le dijo a Moshe, así como hice primogénito a Jacob, porque dice, Israel es mi hijo primogénito, así haré primogénito al rey Mesías, como dice, yo también lo nombraré primogénito. Salmo 89, 28 y está en Shemot Rabá 19, 7. Entonces, movemos a Hashem aquí a través de estas tres plagas y a través de la última plaga del primogénito, ¿verdad? Pudo llegar a través de Moisés, o más bien Moisés fue enviado, entró al faraón a lo más profundo de su corazón, a lo que más le dolía al faraón, para, digamos, quebrar esa obstinación, aunque faraón no se arrepintió, pero prácticamente echó al pueblo, o sea, antes no lo quería dejar ir, ahora, y muy fácilmente presionado por toda la gente a través de la mortandad que hubo allí, ¿verdad? Entonces, el faraón tuvo que echarlos, prácticamente echar al pueblo cuando antes no quería dejarlo ir. Esto no lo hacemos, esto no lo hace el hombre, esto no lo hacemos nosotros, esto, ¿verdad? El único que puede quebrar la obstinación del corazón de un ser humano es Hashem. Pero para eso nosotros necesitamos estar en las manos de Hashem, estar de parte de Él, necesitamos tener una conexión íntima con Hashem, ¿verdad? Para que no nos hallemos luchando, que mayormente lo hacemos, luchando en la carne, ¿verdad? Sino reconociendo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, ¿verdad? Las potestades y principados que engañan a las personas, a los seres humanos. Entonces, para eso tenemos que equiparnos, como dice, leamos los Efesios, dice allí, tenemos que equiparnos con toda la armadura de Dios, ¿verdad? La armadura de Hashem, en Efesios 6, creo que es en el 6, sí, donde dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, o sea, en el poder de Dios, dice, y en el poder de su fuerza, ¿verdad? Vestidos de toda la armadura de Hashem, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. En este caso, diablo es el acusador o el Satán, ¿verdad? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿verdad? Por tanto, tomad toda la armadura de Hashem
para que podáis resistir en el día malo. Aquí estamos hablando del día malo, lo mencionamos ahora en el libro de Joel, y habiendo acabado todo, estar firmes. Recordamos que aquí la palabra firmes se relaciona con ¿qué? Con fe. Fe es firmeza, fe, fidelidad. Fe tiene que ver con perseverancia, fe tiene que ver con confianza. Dice luego, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, palabra de Dios, porque vendrán y un espíritu será enviado de parte de Hashem, un espíritu de mentira y de error sobre el mundo, sobre aquellos que no creyeron en la verdad, y por eso nosotros estamos ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de la justicia, calzados los pies con el apresto del mensaje de la paz, es decir, de la reconciliación. Hemos sido reconciliados con Hashem y vamos hablándole al mundo reconciliados con Dios, reconciliados, ¿verdad? Y sobre todo, tomad el escudo de la fe, de la emuná, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Entonces, que Hashem, bendito sea su nombre, nos enseñe, nos capacite, nos fortalezca, que podamos nosotros aprender a fortalecernos en el poder de Hashem cuando enfrentamos pruebas, cuando enfrentamos ataques, en el poder de su fuerza, porque como dice el profeta, esto no es con ejército, no es con espadas, esto es con mi espíritu, ¿verdad? Esto es con mi espíritu, ¿verdad? Y la palabra es el espíritu. Por eso tenemos que llenarnos de la palabra de Hashem, debemos llenar nuestro corazón de la palabra de Hashem, renovar nuestra mente en el entendimiento, en el nuevo entendimiento, ¿verdad? El entendimiento de Dios, de la palabra, para que podamos llevar cautivos todo ese argumento, todos esos argumentos que se levantan contra el conocimiento de Hashem, de la voluntad de Hashem, llevar cautivo todos esos pensamientos, todas esas pensamientos, argumentos que hemos aprendido del pasado, de este mundo, que han quedado allí. Tenemos que, la lucha está en nuestra mente, allí está la lucha, ahí está la batalla. ¿Y a quién le damos el control de nuestra mente? ¿Verdad? ¿Al espíritu de error, al espíritu de este mundo o al espíritu de Hashem? ¿Verdad? ¿A quién le estamos dando el control? ¿De qué nos estamos llenando? ¿De qué palabra nos estamos llenando? ¿Del humanismo? ¿De la política? ¿Del humanismo de este mundo que ofrece hoy en día? ¿O nos estamos llenando de la palabra de Dios? ¿Verdad? Allí es donde está la batalla, y allí eso depende de nosotros, ¿verdad? ¿A quién le vamos a dar el control? Depende solamente de nosotros. ¿A quién le damos el control? Si le damos el control a Hashem, ¿verdad? El poder de Hashem se empezará a manifestar en nosotros para vencer cualquier situación, cualquier prueba, cualquier tentación. Pero si le damos el control al espíritu de este mundo, ¿verdad? Pues entonces seguiremos esclavizados en nuestra mente al espíritu de este mundo. Que Hashem nos ayude, ¿verdad? A ser renovados en nuestra mente cada día, a tener la disposición para llenarnos de su palabra, que es la espada del espíritu, ¿verdad? Y que en el momento de las batallas esa palabra saldrá de nuestro corazón, porque del corazón mana ¿qué? La vida o la muerte. Entonces, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Hay vida o muerte? Lo que haya en el corazón es lo que emanará, ¿verdad? Entonces, que así nos ayude, amados hermanos, y que, como dice también la palabra, toda palabra que salga de nuestra boca sea sazonada con sal, sea palabra de gracia, ¿verdad? Con la cual podremos apagar todos los fuegos, los dardos del enemigo que lanza contra nosotros, que podamos llevarle vida a otras personas, ¿verdad? Que podamos llegar al corazón solamente con la palabra de Dios en su tiempo,
podremos llegar al corazón de las personas. No es con nuestro conocimiento intelectual, no es con nuestra humana sabiduría, no es pretendiendo tener la razón, no es imponiendo mi doctrina, hermanos, no es imponiendo mi doctrina que podemos llegarle a las personas. Es con la palabra de Dios. La palabra de Dios que ha sido bajada a nuestros corazones. Ni siquiera la palabra de Dios en nuestra boca, que no ha pasado de allí, podrá llegar al corazón de las personas. Es con la palabra de Dios que ya ha sido hecha vida en nosotros, que ya es parte de nosotros, ¿verdad? Como dice la Escritura, y se hizo carne, o sea, es la palabra que se ha hecho carne en nosotros, ¿verdad? Por la cual estamos caminando, manifestando y expresando. Con esa palabra podremos llegar al corazón de las personas. Que Hashem nos ayude en esta misión, en este reto que tenemos por delante, que Hashem nos dé la fuerza, el poder, ¿verdad? Para comprender, para tener la sabiduría, la comprensión, la sabiduría y el conocimiento que vienen de Él. Amén. Muy bien, acá terminamos esta parashá de esta semana. Y que así nos ayude, nos capacite, nos instruya para que seamos esas luminarias, esas vasijas en su mano y seamos útiles colaboradores en la obra que Hashem ya ha empezado con nosotros. Seamos buenos soldados, que toda lucha requiere de ejército, de soldados, ¿verdad? Que seamos soldados ya empleados para la batalla, ya no, como una vez nos enseñó el doctor Ketriel, ya pasar de niños, de no estar todo el tiempo pidiendo, sino ser adultos. Y aquí estamos, Hashem, ya cumplí los 18, estoy listo para el ejército. A ver, ¿a dónde hay que ir, Padre? Equípame, muéstrame a dónde está la batalla, dónde arrecia la batalla, quiero ir al frente, ¿verdad? Ese ya es un nivel ya de una madurez espiritual, ¿verdad? Porque sabemos que Hashem, si nos envió, Él nos equipa, ¿verdad? Y nos protege y nos guarda. Bendito sea el nombre del Eterno. Amén.